Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a ver el día de hoy lo que son las generalidades del presupuesto, que es uno de los temas. Bueno, dentro de las generalidades de los presupuestos vamos a topar varios temas de los cuales ustedes han estado solicitando el acompañamiento. Ya, dentro del temario o dentro de esta clase, nosotros vamos a ver el objetivo primordial, que es conocer las generalidades del presupuesto y su clasificación principalmente. Entonces, en función de esto, vamos a ver lo siguiente. Lo que tratamos de ver el día de hoy son las definiciones de lo que es el presupuesto, la evolución del presupuesto, su objetivo, importancia, elementos, funciones, ventajas y obviamente con esto ustedes podrían desarrollar el taller grupal que se propone y también la construcción de un caso práctico. Entonces, primero vamos a ver qué es un presupuesto. Antes de nada, nosotros, así a breve rasgos, antes de nosotros conocer de forma concreta lo que es un presupuesto, nosotros ya tenemos una idea previa. Un presupuesto, como su nombre lo indica, es adelantarse a los hechos. Por ejemplo, generalmente cuando nosotros estamos dentro del ámbito familiar, siempre nosotros hacemos un presupuesto. Por ejemplo, un presupuesto, vamos a suponer que hoy estamos el día 1 de diciembre y nosotros dentro de nuestro hogar queremos conocer o queremos hacer el presupuesto o anticiparnos a los gastos que nosotros vamos a proyectar para este mes, de tal forma que nosotros decimos que necesitamos, por ejemplo, $10 para lo que es el transporte del mes en cuanto a lo que es la movilidad en transporte público, por ejemplo. Vamos a suponer que necesitamos $200 para la comida, necesitamos $40 entre lo que es el pago de los servicios básicos, vamos a separar, por ejemplo, unos $50 para poder salir a comer unos 2 fines de semana, etcétera. Entonces, un presupuesto es que nosotros podamos fijar los gastos que vamos a tener y si esos gastos que nosotros estamos presupuestando van a ser fáciles de manejar en función a los ingresos que nosotros percibimos, de tal forma que nosotros no simplemente debemos presupuestar nuestros gastos, también debemos presupuestar nuestros ingresos para poder mantener dichos gastos. Por ejemplo, vamos a suponer que para nosotros poder mantener esos gastos de alimentación, servicios básicos, transporte, eh, por ejemplo, el pago de la vivienda si arrendamos nuestro domicilio y demás gastos, nosotros primero tenemos que saber con cuánto contamos para poder establecer dichos gastos. Tengo que hacer un estimado de mis ingresos. Si yo estoy dentro de una empresa en la cual estoy trabajando bajo relación de dependencia y tengo un contrato, entonces puedo establecer que mensualmente yo recibo, por ejemplo, $800, de tal forma que con esos $800 yo hago la planificación de los gastos antes mencionados. Y obviamente todo presupuesto familiar también debe conllevar lo que es el ahorro, pago también de lo que es la educación, hospitalización, también hay que separar gastos por posibles que se puedan generar, posibles eventos que no los tengamos pronosticados, también eh, es importante que nosotros dentro de lo que son nuestros gastos, fijemos de un 10 a un 15% para lo que es de nuestros ingresos, para que nosotros podamos solventar posibles eventualidades que surgen. Y entonces, de esta forma, nosotros vamos a ser capaces, o vamos a ser capaces de saber si con los ingresos que nosotros percibimos vamos a poder hacer frente a todos los gastos que se nos vienen. Entonces, eso es una presupuestación, poder fijar de antemano los ingresos y gastos que nosotros vamos a tener en un determinado periodo. Eso a breve rasgos. Ahora, con esta pequeña introducción, vamos a ver a qué hace referencia la definición ya en concreto de lo que es el presupuesto. El autor Rosenberg, en su Diccionario de Administración y Finanzas, nos dice que un presupuesto es un resumen sistemático de las previsiones de los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. El autor James Turner nos dice el cual dice que el presupuesto es un estado cuantitativo formal de los recursos asignados para las actividades proyectadas para plazos de tiempos estipulados.
Y entonces, bueno, más o menos lo que yo les estaba diciendo en resumen está en función al autor Rosenberg. Pero ya si nosotros nos acoplamos a lo que es el autor James Storr, el concepto de él está más enfocado a lo que es ya el ámbito propiamente empresarial. En el ámbito propiamente empresarial, nosotros vamos a fijar, por ejemplo, cada mes fijamos las actividades necesarias que se van a reflejar en la empresa. Entonces, nosotros, en función de esas actividades que tenemos pensado realizar, tenemos que identificar cuáles son los gastos asociados a estas actividades. Una vez identificados estos gastos, tenemos que ver si somos capaces de poder cubrir dichos gastos para las actividades propuestas con los ingresos que nosotros tenemos y también poder ver si es que estos ingresos van a poder cumplirse en los tiempos estipulados. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser lo que es la definición de un presupuesto. Un presupuesto es una proyección, una planificación de lo que son una proyección de gastos e ingresos para definir si nosotros vamos a ser capaces de poder cubrir dichos gastos con los ingresos que nosotros planeamos generar. Otra definición. Nos dice que puede definirse el presupuesto como una herramienta administrativa y financiera en la cual se detalla en forma numérica los ingresos y egresos de una organización para cumplir las actividades proyectadas en un periodo de tiempo específico. ¿Ya? Ahora nosotros, en base a estos conceptos, vamos a ver ahora lo que es la evolución del presupuesto. Vamos a dar lectura a lo que es la diapositiva. Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de presupuestar. Los egipcios, antes de Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez. Por ejemplo, en esta época, por ejemplo, los cultivos se basaban en lo que es la lectura de los astros, por ejemplo, en la lectura de las lunas, en la lectura de los tiempos de eclipses y demás. Todo esto manejaban, podemos decir, al revés y al derecho las personas de esa época. Y esto hacían para poder planificar sus cosechas, ya que en estos tiempos las cosechas de los países era lo que determinaba la riqueza de una nación. Sí, entonces era muy importante que puedan prever los periodos de abundancia y los periodos de escasez para que en los periodos de abundancia se pueda recolectar un poco más de lo habitual para que esta recolección abundante pueda hacer que se pueda subsistir en los periodos de escasez. También nos dice aquí que los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigir el tributo correspondiente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la administración pública. Al someter el ministro de Finanzas de Inglaterra a la consideración del Parlamento sus planes de gastos para el periodo fiscal del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior y un programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación. Desde entonces a la fecha ha evolucionado de la siguiente manera. Entonces aquí podemos ver que el presupuesto en el siglo XVIII se creó en lo que es la administración pública de Inglaterra. Aquí es donde se tiene la primera noción de un presupuesto como tal. ¿Y el presupuesto cómo surge? Este presupuesto surge a través de la presentación de un resumen de gastos del año anterior, es decir, en el Congreso de Inglaterra, la administración pública presentó un resumen de lo que se gastó en el año anterior. Y en función de esto se pudo determinar si los ingresos fueron suficientes para cubrir estos gastos y determinar el déficit o el superávit del Estado. A partir de esto, a partir de eso, de los gastos realizados en el periodo anterior, se pudo planificar de una mejor forma lo que vendría a ser el nuevo año. De esta forma se pudo programar los impuestos y se pudo hacer recomendaciones para una mejor aplicación. Desde ese entonces, la presupuestación ha ido evolucionando, como vamos a ver a continuación. Ya, por ejemplo, en 1820, Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de presupuesto para la base gubernamental. En 1821
la Unión Europea implanta un presupuesto rudimentario en el gobierno. Después de la Primera Guerra Mundial, en toda la industria se aprecia la conveniencia del control de los gastos por medio del presupuesto. Entonces, ustedes ven que a raíz de la década de los 80, con la inclusión de este nuevo concepto dentro de lo que fue el gobierno de Inglaterra, se comenzó a expandir esto en Europa, hasta que después ya se hizo, ya se acogió de forma obligatoria por parte de todos los gobiernos de Europa en ese momento, en que la presentación de ese presupuesto sea de forma obligatoria cada año. Ya. Luego, de 1919 a 1925, se inicia la evolución y la madurez del presupuesto, ya que la iniciativa privada comienza a aplicarlos para controlar mejor sus gastos debido al rápido crecimiento económico y las nuevas formas de organización propias de la creciente industria, aprobándose la nueva ley del presupuesto nacional y estableciéndose como un nuevo instrumento de administración oficial que se inicia en un buen método de planificación empresarial que con el tiempo se integra al control presupuestal, el cual se exportó en esta época a Europa, básicamente a Francia y Alemania. Vemos que también, por ejemplo, en 1930 en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo el efecto del primer simposio internacional del control presupuestal, integrado por los representantes de 25 países en donde se estructuran sus principios para tener así un rango internacional. En 1931, en cambio, ya en México, ya en América, empresas de origen norteamericana como la General Motors y después Ford Motors establecieron la técnica presupuestal. En 1948, en la Unión Europea, el Departamento de Marina presentó el presupuesto por programas y actividades. ¿Sí? Entonces, vemos cómo igualmente lo que es el ámbito del presupuesto se va ampliando, porque ya vamos a ver más adelante que hay un presupuesto general del Estado. Y este presupuesto general del Estado está a su vez compuesto de otros presupuestos de las diferentes dependencias que tiene el Estado. Y todas estas dependencias, al generar su presupuesto, se integran en uno solo, que viene a llamarse el presupuesto general del Estado. Ahora, ¿cuál sería la importancia entonces del presupuesto? La importancia de los presupuestos radica en que permite a las empresas planear sus actividades, ya que mientras menor sea el grado de incertidumbre hacia el futuro, menor serán los riesgos a correr. Permite definir también las políticas a seguir y facilita la toma de decisiones. Además, que las mismas estarían basadas en estudios previos y en conclusiones definidas y razonables. ¿Ya? Entonces, los presupuestos, a partir de su aplicación ya de forma concreta en la década de los 80, nosotros vemos que ya se adopta como una práctica habitual y ya más que habitual, ya exigible dentro de los estados a partir de ese entonces. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de los presupuestos? Como nosotros sabemos, el presupuesto es una planificación, es una predeterminación de los costos o gastos que nosotros vamos a generar en un determinado periodo en base a las actividades que están determinadas. Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos es planear todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado, como les decía, controlar y medir los resultados cuantitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Entonces, dentro de las empresas, cuando ya estamos ya dentro del ámbito de las empresas, obviamente las empresas tienen objetivos, metas que siempre desean cumplir. Para que nosotros podamos determinar o cumplir estos objetivos o metas, las empresas generan lo que son normas o políticas que, que se hacen para poder orientar el cumplimiento de esos objetivos o metas. Esas normas o políticas van a estar de la mano con lo que es la planificación de las actividades necesarias para poder cumplir esos objetivos. Entonces, para poder cumplir los objetivos de una empresa, vamos a tener normas que van a regir el cumplimiento de esos objetivos. Y también vamos a definir actividades, las cuales van a estar de la mano con las normas
que la empresa ha fijado para cumplir los objetivos. Y además estas actividades también tienen que tener sus responsables. Cada actividad debe tener sus responsables y los responsables deben manejar un presupuesto para poder alcanzar los objetivos. Es decir, cada área, cada actividad que se realiza dentro de una empresa debe tener un responsable y ese responsable es el que se va a encargar de determinar si estas actividades, los costos de las actividades y cómo se pueden cubrir los costos de esas actividades de forma un poco más general. Ya. Ahora nosotros vamos a ver, ahora a apartarnos ya un poquito de lo que es el concepto de presupuesto, ya que ahora ya lo tenemos más claro. Vamos a ver antes de entrar un poco más a detalle en lo que ya es el presupuesto como tal en la parte aplicativa. Vamos a ver ahora la clasificación de los presupuestos. Aquí vamos a tener una clasificación general. Por ejemplo, tenemos los presupuestos según su flexibilidad, según el periodo que cubren, según el campo de aplicación de la empresa, según el sector en el cual se utilizan, por su contenido y por su reflejo en los estados financieros. Ya, vamos a ver ahora algunos elementos principales que integran el presupuesto. ¿Sí? Por ejemplo, el presupuesto va a estar integrado, coordinado, eh, va a estar expresado en términos financieros. Tenemos que determinar también las operaciones y recursos que se van a ejecutar. Sí, entonces, por ejemplo, aquí nosotros, por ejemplo, dentro de una empresa pueden haber varios tipos de presupuestos. Por ejemplo, puede haber un presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de flujo de efectivo, presupuesto de producción, etcétera. Dentro de una empresa van a haber varios presupuestos. Por ejemplo, aquí en pantalla nosotros tenemos el presupuesto de producción para que ustedes tengan una idea de cómo se debe generar un presupuesto. Por ejemplo, la producción conlleva lo que es aquí estamos hablando de lo que es la elaboración de un determinado bien, un producto o un servicio. Entonces, para elaborar un bien, un producto como tal, nosotros necesitamos presupuestar lo que son los materiales necesarios para la fabricación. Necesitamos presupuestar también la mano de obra, es decir, las personas que van a ser las encargadas de transformar esa materia prima en el producto. También nosotros debemos identificar cuáles van a ser los costos indirectos de esa producción. Los costos indirectos están dados por los gastos necesarios para poder llevar a cabo las actividades de la fábrica. También vamos a tener que hacer la producción o la presupuestación de lo que son los gastos de fabricación. Tenemos que ver también los presupuestos de requerimientos de materiales indirectos. Vemos también el presupuesto de los gastos y el presupuesto de las ventas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría planificar una presupuestación en función a un presupuesto establecido. Sí, por ejemplo, si nos centramos en el presupuesto de producción, todos estos factores deberíamos tomar en cuenta para poder generar este presupuesto. De tal forma que, por ejemplo, si nosotros hacemos un presupuesto del Estado, el Estado conlleva muchas áreas. Por ejemplo, el Estado conlleva lo que es el área de salud, el área de educación, el área de seguridad, el área, por ejemplo, del transporte, y así muchas áreas más. Entonces, esto nos va a servir, los elementos principales de un presupuesto nos sirve para que nosotros podamos identificar qué puntos debemos considerar al momento de generar un presupuesto. Entonces, el presupuesto debe ser integrador, tiene que estar coordinado con las áreas que van a afectarle al presupuesto en general, tiene que estar expresado en términos financieros, se tiene que definir las operaciones y obviamente los recursos necesarios de emplearse. Ya, ahora, ¿cuál sería un correcto proceso presupuestal? Aquí vamos a tener la, el esquema de cómo se debe realizar un presupuesto. Entonces, primero tenemos la programación del presupuesto. ¿Qué es la programación? La programación es establecer lo que vamos a hacer y en función de lo que vamos a hacer, delimitar costos y gastos, ¿ya? Una vez que ya tenemos la programación, vamos a la formulación. Es decir, ya la idea que nosotros tenemos, poderla plantear ya con resultados o con valores concretos. Una vez que ya tenemos la programación y la formulación, luego tenemos la aprobación. Obviamente, para que nosotros podamos aplicar lo que determinamos en la programación y formulación, tiene que haber alguien que nos apruebe, un órgano superior que apruebe lo que es este presupuesto.
Una vez aprobado, el presupuesto se debe ejecutar, ¿sí? Una vez aprobado, obviamente nosotros tendríamos ya la capacidad para poder ejecutar. Durante lo que es la ejecución, nosotros tenemos lo que es la evaluación y control. Entonces, a medida que nosotros estamos ejecutando lo que es el presupuesto programado, tenemos que evaluar cada paso y controlar. Y por último, una vez que nosotros ya hemos evaluado y controlado, hacemos la clausura y la liquidación de ese presupuesto para ver si es que el presupuesto fue de utilidad o no. Entonces, como nosotros vemos, el presupuesto es una planificación, es adelantarnos a los hechos. Entonces, cuando nosotros establecemos un presupuesto, vamos a tener que comparar lo que realmente sucedió con lo que hemos presupuestado. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, les pongo un caso. Para el día de hoy, por ejemplo, para el día de hoy, de mi día normal, presupuesto que necesito $1 para el pasaje, $5 para la alimentación y voy a tener, por ejemplo, por alguna otra eventualidad para sacar copias y demás, voy a tener unos $2 adicionales. Entonces, mi presupuesto, en función a lo que yo hago en el día, me dice que yo necesito $10. Eso es lo que tengo de presupuesto para hoy, $10. Entonces, a medida que transcurre el día, yo tenía planificado gastar $1 en transporte, entre coger bus para ir y regresar. Puede ser que en el transporte tuvo problemas en el transporte y no pude coger bus y no me tocó coger taxi. Entonces ya no gasté $1. Puede ser que ya haya gastado 5. Al momento que fui a comer, porque yo ya vi que ya me di cuenta de que gasté más en el transporte. Tenía presupuestado $1 gastar en el transporte, pero terminé gastando 5. Ahora también tenía presupuestado gastar $5 en la comida, pero en función a lo que ya me pasó, digo, ahora ya no voy a comer algo de 5, voy a ver si es que como ahora algo, si es que encuentro algo de $3 o $4 para ahorrarme algo en lo que tenía presupuestado de la comida. Entonces voy y almuerzo en un lugar un poco más económico. Después de eso, en el transcurso del día, saco copias, me compro algo de beber, una botella de agua y demás. Y al final del día termino gastando $13. Lo que yo presupuesté era $10 en condiciones normales que yo había establecido esto, $10. Pero una vez que se sucedió el día, terminé gastando 3. Entonces quiere decir que yo debo comparar lo que realmente gasté con lo que presupuesté, de tal forma que van a haber desbalances. Y estos desbalances van a ser variaciones en el presupuesto. Y estas variaciones nosotros tenemos que saberlas resarcir. Dependiendo del presupuesto que estemos haciendo, estas variaciones van a conllevar, en este caso, como gasté más, van a conllevar a pérdidas que yo voy a tener que absorber. Pero si es que yo logro gastar menos, voy a tener una ganancia o un ahorro en función a lo que dejé de gastar. Entonces, por eso es muy importante hacer una presupuestación correcta. Ya, por ejemplo, aquí vamos a ver un presupuesto. Nosotros vamos a ver, esto vendría a ser un presupuesto, digamos que estos son los datos con los cuales yo voy a contar en el mes. Vamos a suponer que yo tengo ingresos por mes de 800 y tengo establecido que tengo algunos otros ingresos por ahí, que voy a hacer algunos trabajos, podemos decir, ocasionales, que yo tengo previsto que me generen $200. Entonces, los ingresos que yo tengo fijos son 800 más estos otros ingresos que de pronto por los otros trabajos ocasionales que yo realizo los tengo. Y presupuesto que voy a tener $1000 de ingresos. Adicional, yo veo que los gastos básicos por mes, porque yo ya obviamente ya tengo experiencia en esto y tengo, digamos, $400. Dentro de esos $400, por ejemplo, tengo gastos de vestimenta, gastos de alimentación, gastos de transporte. Vamos a suponer que también yo estoy pagando un préstamo que me dio el banco por 200. Entonces aquí yo he estipulado en $600 en gastos mensuales. De tal forma que si yo hago una presupuestación en cuanto a estos ingresos y gastos, veo que mis ingresos pronosticados son 1000 y mis gastos son 600. De tal forma que yo voy a tener un saldo a favor de 400. Es decir, voy a poder ahorrar
estos $400 para otros periodos, ¿no? Entonces, de esta forma me sirve a mí. Obviamente aquí está muy a grandes rasgos del presupuesto, pero algo así es lo que nosotros tendríamos que hacer. Obviamente nosotros vamos a hacer un presupuesto mucho más específico con factores que se involucran dentro de un presupuesto que volvemos a ver más adelante. Ya, vamos a ver cuáles vendrían a ser las ventajas de poder nosotros diseñar un presupuesto. Una de las ventajas es reducir el riesgo de incumplir obligaciones financieras, permitiendo identificar prioridades en nuestro presupuesto. También poder diseñar planes de ahorro para poder alcanzar metas que nosotros nos hayamos fijado. También ver la realidad de la situación financiera y en función de esto poder hacer ajustes antes de cometer errores. Y por último, realizar comparaciones periódicas de consumo para visualizar cuáles serían los gastos que se puedan ajustar. ¿Ya? Entonces, por esta clase nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar en una siguiente oportunidad.